La mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y quise poner el Vaticano porque al final y al cabo, cuando nosotros hacemos un estudio y estamos viendo todo lo que hemos hablado a través del capítulo 17, pocas son las ciudades del mundo que cumplen con todas las características que aquí se están describiendo. Recuérdense que se habló de 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, ¿no? La mujer es un poder religioso que está sentada en un lugar específico en la faz de la tierra. Y este lugar en la faz de la tierra cumple ciertas características. Y para la descripción que nos da la Biblia, la única ciudad que hasta ese momento estaba sentada sobre 7 colinas era la ciudad de Roma. Y para nosotros, en nuestros tiempos, la ciudad de Roma contiene dentro de sí el Vaticano, que el Vaticano es, a pesar de que representa un poder religioso, también es un poder político porque tiene representación en las Naciones Unidas. Porque hay otras personas que piensan que no necesariamente va a ser quizás la Iglesia Católica, sino que se piensa pues que puede ser un poder político, religioso, una falsa religión que venga a nacer en los tiempos del fin. Al final y al cabo, creo que lo más importante es que nosotros dejemos claro que no estamos diciendo que los católicos son malos, no se trata de eso, porque al final y al cabo el Señor lo que ve es, ¿qué ve? ¿Qué escanea el Señor? Ustedes, el corazón, ¿no?, de cada uno de nosotros. Primera de Samuel 16:7 nos dice, Dios no ve como ve el hombre, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Eso lo dice Primera de Samuel 16:7, y así otros versículos bíblicos nos hablan de la importancia que tiene el corazón del hombre para Dios. Y al final y al cabo, sabemos que las obras no nos van a salvar. Hacer el bien, ser bueno no basta, pero sí el Señor se complace de que nosotros hagamos buenas obras, pero hay que cumplir su voluntad y hay que estar llenos, dejar que ese Espíritu Santo nos llene, nos redarguya, nos hable, para que nosotros podamos interpretar y entender todas estas cosas de la Biblia de la manera que Él quiere que sean interpretadas. Pero cuando nos alejamos de eso, ya hemos visto a través del estudio que hemos tenido, se ha criticado y se ha hablado y el Señor usa la ilustración de una ramera porque quiere hacer énfasis en esa idolatría, ¿no? En ese que yo me cruzo, hacer cosas que no son agradables a Dios, ¿no? Y ese concepto de idolatría se manejaba también en el Antiguo Testamento cuando el pueblo de Israel compartía con otros, en el caso, por ejemplo, en Babilonia, los israelitas compartían algunas prácticas religiosas que no eran agradables a Dios, y Dios les decía, ustedes están como que prostituyéndose con esa gente, ¿no? Y así los veía el Señor, ¿no? Lo ve tan abominable como eso, ¿no? Y eso se usa la figura de la ramera para esta falsa religión que en realidad no ofrece la salvación que el Señor nos puede dar. Yo sé que tú nos llevaste a través de, ¿verdad?, las 7 colinas. Y fuimos, sí, ¿verdad? Si regresáramos atrás a estos slides, dame un minutito, voy a seguir aquí, claro, ¿no? Serán los 7 montes. Entonces, a mí hasta cierto punto, yo entiendo que lo que se presenta aquí no es un núcleo tan cerrado en un país como Italia. O sea, yo creo que estamos hablando de montes. Y en los montes ahí, ¿verdad? Es algo simbólico. Entonces podemos nublar ¿verdad? Lo que pensemos si nos dejamos llevar por un lugar que tenga 7 montes, porque sería bien fácil ya señalar y decir, es que es aquí y ya está dicho, y entonces es fácil reconocerlo. Yo creo que estamos hablando de potencias. Claro. Y esta semana veía sobre el G7 y sé que, ¿verdad?, que el G7, pues cada país representa y países industrializados, ¿no? Exactamente. Ahora, yo sé que se está yendo fuera, ¿verdad? Pero si vemos los 7 países que están ahí, adicional vemos a Europa como parte también del G7, que es uno adicional.
que sería el número 8, pero no es, ¿verdad? No tiene una participación activa, sino que está como un mero oyente en ese proceso. Entonces, yo creo que, ¿verdad? Cuando me dice aquí las 7 cabezas, ¿no? La cabeza es algo que me liderea, que representa, ¿no? Son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Pues me parece que es algo que une a todas estas potencias para estar unidas y luego derrotarlas, o sea, o sacarlas fuera, porque la ramera queda fuera de circulación, ¿no? Sí. Perder de vista que esta ramera representa una falsa religión. Tú tienes que ubicar desde la perspectiva de que dónde se está difundiendo una falsa religión, que es religión, pero cuando sí es falsa es, ¿cómo decirlo? Es una religión que es popular, que puede que sea popular en este momento o será popular en el futuro, pero que ya lleva una trayectoria, porque cuando hablan y describen a esta mujer, están describiendo que ella está bebiendo la sangre de un montón de santos y un montón de gente y ella representa un poder religioso, ¿me entiendes? Entonces ya la están describiendo como que, mira, y tú estás bebiéndote la sangre de todas las mártires que ya tú mataste, de toda la gente que amaba a Dios y que para ti era un estorbo, y esos son los que le están pidiendo al Señor que haga justicia, ¿no? Y por eso llegamos a este momento tan importante. Entonces, de repente también hay que sopesar eso un poco. Te entiendo perfectamente, hay muchas interpretaciones, hay muchos que dicen que no va a ser la Iglesia Católica, que va a venir más adelante quizás la anulación de esa fe, porque lo que se está tratando también es buscar una iglesia universal, algo con un poder mucho más grande. Sí. Lo que yo veo es que, ¿sabes? El Vaticano como institución es una institución religiosa poderosa, de gran trayectoria, ¿verdad? De dominio mundial, del mundo religioso, pero también siempre se ha mezclado con el poder político también, ¿verdad? Claro. Yo veo el Vaticano como un instrumento, va a facilitar y va a colaborar ciertamente con el anticristo en lograr esa religión universal que va a estar claro, contra el anticristo. O sea, que no, pero entonces fíjate que los mensajes del Papa actual va hacia la unificación de las religiones. Está buscando que todos tenemos un mismo Dios, tenemos que aprender a convivir, ¿verdad? Ese concepto de que todos somos iguales ante Dios, y Alá es Dios y Dios ¿sabes? No están haciendo la diferencia, ¿verdad? Entre un Dios y los otros dioses. O sea, que a la larga todas las religiones se van a unificar, ¿verdad? Pero en cierta manera el instrumento que el anticristo ha usado, quizás el mismo papado no está inconsciente que está haciéndolo, ¿verdad? Lograr esa iglesia universal donde a la larga lo vas a echar hacia un lado y se va a convertir entonces en el líder religioso en el que van a adorar las naciones. Claro, aparte de que hay que tomar en cuenta que ellos hicieron una cosa que el Señor nunca pidió, que fue tomar el cristianismo y unirlo con la política, cuando el Señor lo que te pide es dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. O sea, el Señor ya te estableció que eso va separado, eso no va mezclado. Se ha venido combinando eso y se ha encontrado que hay como una sinergia que se forma cuando unes el poder político con el poder religioso. A través de la historia hemos visto cómo la iglesia, por ejemplo, ha apoyado la dictadura como la de Franco. La Inquisición. Exacto. Un montón de procesos que van en contra de la fe cristiana. Coincido con lo que están diciendo en términos de que esto representa un poder religioso y un poder político. Hay que mantener en cuenta, los 7 imperios, que falta uno y que se entiende que Roma pues va a surgir nuevamente como un imperio dentro de lo que habíamos estado estudiando. Otra cosa, también había mencionado pues, el hecho de que la gran ramera se remonta a tiempos atrás, pero no existía la Iglesia Católica. O sea, podemos tal vez entender o interpretar que sí, realmente estamos hablando de una iglesia unificada, una iglesia que va a ser la iglesia universal. O sea, es de lo que se está hablando, como mencionaba Jimmy. El momento en que estamos ubicados ahora mismo en el estudio, han sucedido una serie de cosas y están sucediendo una serie de cosas donde se está levantando una alianza, se están trabajando una unión entre todos los pueblos para conseguir la tan anhelada paz mundial
que me recordaba ahorita cuando hablábamos del Salvador y de todas estas avances, que uno piensa escuchando la conversación y dice, pero entonces ¿quién va a hacer el bien? Si al hacer el bien pues te causa suspicacia, esa sospecha de que tú lo estás haciendo, pero que tu intención no es la que tú dices. Y entonces, ¿hasta qué punto pues tú dices, pues no vamos a ayudar, no vamos a propiciar el bienestar, porque a lo mejor hay un interés detrás? O sea, Claro. eso sería razonable, o sea, uno detener el bienestar y el progreso y que las cosas se hagan para bien de los necesitados, porque a lo mejor hay un interés detrás de eso, o sea, que es un camino un poquito delicado, donde uno tiene que mantener ese concepto. Y dentro de ese ambiente, dentro de que estamos hablando en ese momento en la gran tribulación, pues sí, debe haber todo este tipo de progreso, posiblemente de unidad, de todo el mundo feliz, todo el mundo abrazándose, pero sí, la intención que está detrás del anticristo y de la bestia, pues es otro, eso lo sabemos. Tal vez parte del concepto, pues es que ya hay unos puntos, unas instituciones que ya están establecidas, dígase la Iglesia Católica, pero dígase también la Iglesia de Jesús, de los mormones, Claro. 20 otras cosas, o sea que de momento pues tienen un mensaje que suena, los mismos testigos de Jehová, que suenan, tienen cosas loables, ayudan, hacen obra social, pero hay algo detrás. O sea, y como decía Benjamín ahorita, no es que uno diga que en estos sitios pues que no van a haber gente salva, pues eso sería una forma equivocada tal vez de analizarlo. La salvación no viene por pertenecer a Y o a aquí, ser bautista, ser presbiteriano, metodista, o el mismo hecho que diga, pues si tú eres bautista, pues tú no vas a ser salvo. O sea, eso no lo establece el creer y el aceptar a Jesús. Recuerden que nosotros venimos hablando también de Babilonia. O sea, esto, porque a la gran ramera se le llama también Babilonia la Grande, porque es que ha cambiado de nombre, porque ha venido mutando desde el jardín del Edén y ha tratado de ver por dónde se mete, en forma de qué se mete dentro de la vida del ser humano para dar al traste con el plan de salvación que el Señor tiene para su pueblo. Entonces, recuerden también que sí, hablamos quizás en un momento determinado de Roma, pero en el pasado hablábamos era de Babilonia. La lucha se tenía de frente contra esa nación que oprimió y contaminó tanto al pueblo de Dios, ¿no? Sí, puede que esto siga mutando y siga cambiando y al final, como bien ustedes dicen, simplemente sea un instrumento que que esto va a terminar siendo otra cosa más, totalmente diferente que a la realidad y al contexto en el que estamos actualmente. Miren, esto me encanta porque lo que estamos hablando y sobre todo este slide va a ser de gran ayuda para poder interpretar y entender las cosas que Ruth también le toca hablar en el versículo 18. Vamos a hablar exclusivamente de la última semana, que son esos 7 años, y vamos a ver qué tipo de acontecimientos son los que se encuentran circunscritos en esta época. Vamos a buscar Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Miren qué interesante. Confirmará el pacto con quién, con 3 personas, no, con muchos, y a la mitad hará cesar el sacrificio. Entonces, lo que se está describiendo en este preciso momento es esa última semana, y está diciendo que a la mitad de esa semana se va a cesar el sacrificio. Ojo con esta palabra sacrificio, porque actualmente si usted se va para Israel y hace un tour, usted no va a encontrar el templo. El templo no existe. Hay proyectos en Israel de organizaciones que ya están recaudando fondos para poder construirlo, pero es un proyecto megalítico. He visto algunos videos con algunas proyecciones de lo que es la plantilla de lo que va a ser el templo, pero en realidad hoy, al sol de hoy, a la fecha de hoy, el templo no existe.
pero el templo se va a erigir. Se tiene que erigir para poder que se cumpla la palabra del Señor. Tiene que haber un templo. Añado, ¿verdad? Que cuando cubrimos Apocalipsis 11, que hablábamos de los 2 testigos, ahí ya sabemos que había una caña de medir que se estaba midiendo, ¿verdad? El patio, el templo, o sea que me lleva a que sí va a haber una reconstrucción del templo y que los 2 testigos son parte de esos primeros, ¿verdad? 3.5 antes de que venga la destrucción desoladora, y ese capítulo es clave, ¿no? También para entender este. Y entonces, bueno, más adelante ahí lo vamos a ver, que vamos a hablar de nuestro amigo Antíoco Epífanes, y su templo, su altar de Zeus y todas esas cosas. Pero por el momento lo importante es que a través del versículo de Daniel 9:27 podemos establecer que ya a la mitad de esa última semana, en la mitad, vendrá entonces esa abominación desoladora a decantarse, y entonces ya vendrá el fin. Busquemos ahora Apocalipsis 11:3. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Ok, podemos darle un clic a la imagen, solo uno. Y ahí vamos a encontrar, ajá, nos está diciendo que ¿cuánto eran? 1260 días. Sí. Cuando nosotros estudiamos lo de las 70 semanas, descubrimos que para el calendario judío los días de los meses estaban estructurados en 30 días, ¿ok? En 30 días. En el calendario judío los meses tenían 30 días. Si usted toma 1260 días y lo divide entre 30, ¿sabe qué número le da? Si usted divide 1260 días entre 30, que es lo que dura en 30 días, le va a dar 42 meses, ¿ok? Le da 42 meses. Y vamos a ver otra vez donde nos hablan sobre esos 1260 días en Apocalipsis 12:6. La mujer huyó al desierto, donde Dios había preparado un lugar para que la cuidaran durante 1260 días. 1260 días. Que 1260 días son 42 meses, ¿ok? Entonces, todos esos eventos, miren bien lo que está, por ejemplo, aquí abajo diciendo. Los 7 sellos, las 7 trompetas, los 2 testigos y el templo construido, todo eso se tiene que dar en los 3 años y medio antes, todo eso se tiene que dar en esos 3 años y medio, porque después de eso es que viene las 7 copas de la ira y el Armagedón. Y ya todo esto que vimos en Apocalipsis 12:6 viene justo después de la 7ª trompeta. Ahora busquemos Apocalipsis 13:5. A la bestia se le permitió decir grandes blasfemias contra Dios y se le dio autoridad para hacer todo lo que quisiera durante 42 meses. Sí, los 42 meses corresponden al primer tiempo. Y aquí uno descubre cosas que uno dice, wow, yo no sabía, yo no me acordaba. No era que yo no sabía, no me acordaba de que este templo ha pasado por varias reconstrucciones, pero había una en particular que me llamaba la atención, que está en 2 Samuel 7:2, que fue un templo que se construyó en cedro. Dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Mira, interesante, ¿no? Lo que pasa es que antes de esa construcción lo que había era el tabernáculo, y era lo que el Señor había ordenado a Moisés tener para él estar como presente en su pueblo, ¿no? En medio de su pueblo. Sin embargo, la intención del rey David fue construirle algo más, con más presencia, que fuera más consono con esa imagen que él tenía en su corazón de ese Dios tan grande, ¿no? Y parece que a Dios no le estuvo malo que él hiciera eso, pero como ustedes saben cómo devino la historia de David, a él no se le dio la oportunidad de construir el templo. Primera de Reyes 6:1. Dios después le dio la oportunidad, fue a Salomón de construirlo. Pero vamos a buscar Primera Reyes 6:1 primero. En el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el 4º año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sef, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Ese templo estuvo de pie 400 años. Ahora busquemos Segunda de Reyes 25, del 8 al 9.
porque este cayó en el año 586 antes de Cristo por los babilonios. Después vamos a ver qué pasó después de 70 años en la cautividad con el imperio babilónico. Pero primero vamos a buscar Segunda de Reyes 25 del 8 al 9. En el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Después de 70 años de cautividad en el imperio babilónico, les fue permitido regresar a Jerusalén para reconstruir el templo. Estuvo de pie hasta el año 70 después de Cristo, por 600 años, hasta que los romanos lo destruyeron. Pero en Ezequiel, en los capítulos 40 y 42, nos describe un nuevo templo con otras dimensiones. En Ezequiel 40 y Ezequiel 42, que nos están describiendo un templo que no tiene nada que ver con las dimensiones del templo que ya estaba construido en la época del rey Salomón, lo cual nos da a entender que en base a esto es que se han hecho los planos que hoy en día se están negociando para construir, ¿no? Porque tengo entendido entre las cosas que vi que estaban basados en lo que cosas escritas ya en el pasado. Me imagino que habrán leído algunos textos bíblicos relacionados con Ezequiel y habrán pues sacado sus conclusiones y en base a estas nuevas medidas pues habrán creado pues estos planos, ¿no? Entonces ustedes se preguntan, pero Benjamín, ¿qué tiene que ver todo esto de la historia del templo? Pero para allá vamos. Ahora buscamos Daniel 8 del 9 al 4. Ok, Daniel 8 del 9 al 14 dice así. Y de una de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Hacemos una pausa rapidito y vamos a continuar. Habla de un cuerno pequeño y por él fue quitado el continuo sacrificio. Este cuerno pequeño era Antíoco Epifanes, que era un prototipo del poder religioso de los tiempos del fin. Este no es el que iba a ser la abominación. O sea, quizás lo que él hizo sí fue abominable ante los ojos del Señor, pero tanto el Señor Jesucristo en su debido momento, cuando se vuelve a mencionar esa abominación desoladora, en otros escritos de Daniel más adelante, se habla de que hará el pacto con muchos, cosas que Antíoco Epifanes no hizo. Entonces, ese pacto es medular para poder establecer si esa abominación desoladora fue una cosa que es del pasado o es una cosa que está por venir. Entonces, pero muchos estudiosos coinciden en que Antíoco Epifanes, que es el que se está describiendo en este momento, era un prototipo del poder religioso falso de los tiempos del fin, que se va a unir con un poder civil llamado la bestia. Un prototipo del anticristo, porque él lo que hizo fue adorar un cerdo. Sí. Y entonces profanó, ¿verdad? Profanó el altar de Dios. Él lo que hizo fue un altar de Zeus en el templo de Jerusalén y en el altar sacrificó un cerdo. Para los judíos, pues, un animal impuro que existía. Sí. Una burla. Sí, interesante. Ok, pues sigo con el 13. Entonces oí a un santo que hablaba, y a otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él le dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será
purificado. Purificado. Daniel predijo un gobernante futuro que haría un tratado con el pueblo de Israel. Los términos del tratado serán por una semana que tomamos como 7 años. A mediados de ese tiempo, el gobernante reunirá sus tropas y pondrá fin a los sacrificios y ofrendas en el templo. En ese momento, el gobernante profanará el templo y vendrá la abominación desoladora. Y finalmente, la profanación continuará hasta que el juicio de Dios finalmente recaiga sobre él y sus seguidores 3 años y medio después. Interesante, ¿no? Ahí habíamos visto que 1260 días son igual que 42 meses, 3 años y medio. Damos otro tipo porque creo que hay algo más allá abajo. Ah, sí. Por Daniel 7:25 y Apocalipsis 12:14, si alguien lo puede buscar. Ok, Daniel 7:25 dice, y habitará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Y cuando vemos ahí abajo, vemos entonces que esa explicación de los tiempos, un tiempo es 1 año, tiempos son 2 años y tiempo y medio año. Exactamente la mitad del tiempo que hace falta, ¿no? Hay una pregunta que yo me hice y de repente yo creo que encontré algo de esa respuesta en 1 Corintios 15:52. Quedaba pendiente Apocalipsis 12:14. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. El objetivo de todo esto es entender con diferentes palabras, con diferentes códigos, estamos hablando de lo, ya sea que hablemos de tiempo, tiempos y medio tiempo, que hablemos de 1260 días, de 42 meses, estamos hablando de 3 años y medio, y esta historia está dividida en eso, particularmente, ¿no? En 2 mitades de 3. ¿Dónde creen ustedes que está el rapto en este diagrama? Si hubiese que poner el rapto en algún lado, ¿dónde lo pone y por qué? En la línea vertical azul, antes de la ira. Entonces, si nosotros entendemos que sería allí, quiere decir que lo que vino con los 7 sellos y con las 7 trompetas, con los 2 testigos, todo eso el pueblo del Señor lo va a ver. Es una de las interpretaciones. Vamos a buscar 1 Corintios 15:52. Y en un momento, en un abrir y cerrar los ojos, y al final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ok, la pregunta es, ¿cuándo es que eso va a ocurrir? Ahí lo acabaste de leer. Ángela, ¿cuándo es que va a ocurrir según el texto? Bueno, dice que un abrir y cerrar de ojos, final de la trompeta. Al final de la trompeta. ¿Y cuándo es que hay trompetas? Entonces sería al final de la 7ª trompeta, ¿no? Sí. Y esa en el último sonido de esa trompeta. Ajá, entonces. El rapto surge al principio de la tribulación, al principio de la semana. O sea, por lo menos en todo lo que hemos estado trabajando hasta ahora, hemos estado viendo esa postura. Que sí, que hay una postura donde ponen al pueblo de Dios pasando por la tribulación. Eso es una, pero que hasta ahora pues habíamos estado viendo todo lo contrario de lo que estamos diciendo ahora. Es que hay varias interpretaciones. Sí. Porque el concepto de las trompetas no siempre se relaciona con la 7ª trompeta. Por eso es lo que hay otra interpretación de esa trompeta, no se refiere a esa 7ª trompeta de ahí. Esa es la otra interpretación. Porque la trompeta es un anuncio, ¿no? Cuando ¿verdad? Los ángeles llegaron a anunciar las trompetas de tocar, o sea, no está relacionada a las del juicio como tal, para mí. Exacto. Para mí. O sea, que esa es la otra interpretación. Sí, pero muy interesante porque las 2 posturas, pues, las damos por válidas porque se sustentan a través de textos bíblicos, y esto abraza ese concepto de misterio, ¿no? Que hemos estado también hablando desde hace mucho tiempo, que esto no deja de ser un misterio porque aquí hay unas verdades
en su momento se develarán al pueblo del Señor, pero hasta el momento hay cosas que para el pueblo le son ocultas, ¿no? Y nos toca es hacer otra cosa en vez de estar tratando de buscar cuándo es la fecha y esas cosas, ¿no? Pero sí hay gente que se ha dedicado a estudiar estas cosas y hay diferentes posturas. Eso sí es interesante, pero si vemos lo de 1 Corintios 5:52 como si fuese una verdad absoluta, sería interesante entonces echar para atrás y ver los versículos que hemos estado leyendo cuando se dice que van a pasar todas cosas, pero las personas que están marcadas por el Señor no les va a pasar estas cosas, que siempre al fin y al cabo va a haber un grupo de personas que sí van a estar afectadas, pero otras no van a estar afectadas por los acontecimientos negativos que le van a estar sucediendo primero a la tierra y después a los propios seres humanos. Entonces, eso nos ayuda también quizás a verlo desde otra perspectiva y con otra lupa, ¿no? Y como bien ustedes dicen, son diferentes perspectivas que existen y para mí era importante pues poder presentar esta otra, porque como bien Miguel nos aclaró, hemos estado hablando desde otra perspectiva. Pero mientras estaba haciendo la investigación, me apareció 1 Corintios 15:52 y encontré varios textos y varios videos que hablaban y apoyaban esto y me parecía interesante poder presentárselos. Porque, son posibles, porque si nos dejamos Claro. guiar por la Biblia, ¿verdad? Lo que sí es cierto que no pasaremos por la gran tribulación, por la parte de la ira de Dios, que hay que estar en las no, eso no. porque ahí es la destrucción completa. Las 7 copas, claro, las 7 copas de la ira, que es ahí donde viene ya la ira completa del juicio. Hay algunos de textos Dios. que dicen que cuando se manifieste el anticristo es que la iglesia se iba a ir, que entonces sería ese punto medio. Exactamente cuándo, sino podemos hacer, ¿verdad?, la formulación de las teorías, de donde Claro. se entiende Bueno, hay que ver las diferentes posturas y la que más nos convenza, pues nos quedamos con esa. Yo estaba regresando a Mateo 24, a ver Ujú. si nos daba un poquito más, ¿verdad? Pero vuelve y me menciona en el 24:31 de Mateo, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. O sea que el sonido de las trompetas es un factor de llamado para unir al pueblo. Se me hace bien difícil asociarlo directamente con las trompetas que están también haciendo un anuncio, porque están haciendo un anuncio de la fatalidad, ¿no? De todas estas cosas que van a ir ocurriendo al pueblo. Ujú. Pero una de las cosas que dice bien claro ahí en el 43, me dice, el 42 dice, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Entonces, si fuera tan fácil determinarlo Claro. en tal trompeta, pues, Claro. pues es como que sabríamos, no lo sabemos. Entonces, no es ese lo que yo debo estar pendiente a cuándo exactamente, sino lo que yo tengo que estar pendiente es a los tiempos y lo que está ocurriendo. Porque una de las cosas que dice luego ahí dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Si quisiera ser específico, hubiera dicho después de la 7ª trompeta. Claro. Dios lo dice así. Claro. Que la última trompeta va a ser el último llamado. Por eso, la realidad es que si me preguntas a mí hasta cuál yo me quiero quedar, yo no quiero quedarme. No, claro, nadie se cree que va a haber candela y sangre cayendo del techo. Jamás. Lo importante es estar preparado. Eso mismo. Esa es la Eso. parte importantísima. Sí, eso es lo importante. Es el propósito del libro en sí, es alertarnos de lo que viene y llevar el mensaje. No es para que nosotros sepamos o estemos claros de que vamos a estar o no vamos a estar, sino que está claro en que a los que nosotros queremos, los que nosotros conocemos, nosotros no queremos que pasen por esta tribulación, y que estemos claros de que el juicio viene y de que hay un juicio final, y que nosotros queremos que lo mismo que quiere el Señor, que la mayor cantidad de personas pues vengan al conocimiento y vengan a los pies de Él. Sabemos cómo va a tener la foto final, sabemos cómo va a ser. Bien, yo les quería compartir esta imagen porque me pareció muy interesante ver
este lugar que se menciona en la Biblia. Este es el valle, se llama así Megido. Ese es enorme. Yo logré encontrar 3 fotos totalmente distintas una de la otra, porque es enorme este lugar. Y tengo entendido que está capitaneado por unas montañas a su alrededor, una de las cuales, y todas han tenido algún protagonismo dentro de la historia bíblica, pero una en particular fue donde se llevó a cabo la transfiguración, una de ellas. Y me parece muy interesante terminar esta presentación con esta imagen y compartiéndoles con ustedes algo que quiero que se quede en su mente y en su corazón, que a pesar de que estamos viendo todo lo que va a suceder, tenemos que estar preparados, pero el Señor en realidad no nos pide un frente a frente con Satanás. Nosotros no tenemos que estar, yo me acuerdo cuando yo era más pequeño, cuando empezó todas estas cosas de la música satánica y todas estas cosas que la gente estaba quemando libros, quemando CD, me parecía como que era también muy extraño y muy como sensacionalista, porque al final y al cabo yo no tengo que estar buscando al diablo poniendo para atrás un CD o un cassette o un LP. Yo no tengo que estar en eso. A mí me dieron otra tarea. A mí me dieron la gran comisión y eso es lo que yo tengo que hacer. Pero también el Señor nos ha pedido otras cosas. Santiago 4:7, ¿qué nos pidió el Señor? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Nos pide el Señor que nosotros nos sometamos a Dios para poder resistir al diablo. Es una cosa no se da sin la otra, una cosa depende de la otra. Primero me tengo que estar sometiendo a Dios diariamente para poder resistir al diablo, a Satanás. Éxodo 14:4. Yo no tengo que ponerme a estar buscando confrontarme y pelearme con el enemigo. Yo lo que tengo que estar tratando de hablar del amor del Señor y de su evangelio para rescatar almas para el Señor. ¿Qué nos dice Éxodo 14:4? Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Vemos que no tenemos que estar en esa confrontación de estar, porque yo incluso en estos días que estaba viendo con unos amigos una película policíaca, pero al final y al cabo terminó siendo otra cosa porque terminó el policía viendo una posesión demoníaca y tuvieron que llamar a un sacerdote y mil cosas, hicieron todo un show, todo un montón de cosas. Yo digo, pero en realidad nosotros tenemos que entender que el diablo ha sido derrotado a través de la muerte de Jesucristo y que la Biblia nos dice que está herido. Quería terminar esto con Primera de Pedro 5, del 8 al 11, que dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo tiempo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Nos aclara, esta vida cristiana no va a ser un jardín de rosas. Vamos a tener padecimientos, pero Él mismo nos va a regalar esa fortaleza, nos va a afirmar y nos va a establecer, porque nosotros tenemos fe de que Él va a venir y va a establecer su imperio. Como dice, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y esperamos que cuando el Señor venga a establecer su imperio, nos podamos ver todos nuevamente, podamos ver a nuestros antepasados, nuestros familiares que ya no están con nosotros, y podamos celebrar de una manera jubilosa este fin de toda esta historia, que al final no es más que el cumplimiento de una promesa que el Señor hizo y que Él también le hizo en cierto momento a Abraham, cuando le dijo: en ti serán benditas todas las naciones. Ahí están hablando de Ángela, están hablando de Ruth, de Jaime, de Miguel, están hablando de mí, y estarán hablando de todas las más personas que estarán después escuchando estas presentaciones que con mucho cariño y con mucho compromiso hacemos para que otros conozcan acerca de las verdades bíblicas.